nada, pues agradecer al Bogotá Department que nos invitó a participar en este evento, venir a hablar un poco de tipografía, que es un poco lo que hacemos. Entonces nada, pues vamos a explicarles un poco a qué nos dedicamos para poder pues después entrar en onda qué es lo que vamos a hacer del ejercicio para pues trabajar un poco con tipografía. Entonces nada, mi nombre es Jason Guzmán, yo soy diseñador gráfico y hace un par de años estoy trabajando con Sebastián en Bastarda, que es un estudio que se enfoca en tipografía y branding. Y yo soy Sebastián Castellanos, yo pues estudié diseño acá en Bogotá, hice una práctica, una maestría, perdón, en tipografía y pues ya con Jay entonces montamos el estudio que se enfoca principalmente en trabajar tipografía desde varios ángulos. Listo, nosotros digamos que el negocio como tal lo abordamos desde dos campos. Uno es la fundidora y otro pues es el estudio ya de branding. La parte de la fundidora viene el nombre de anteriormente cuando se hacían los plomos, los sitios que hacían las tipografías en plomo. De ahí pues a eso se le llamaba fundidora y pues hoy en día ya todo es más digital, pero se sigue manteniendo como el nombre. Entonces lo que hacemos es como la producción de tipografía digital en esta parte. Y la otra parte del estudio es branding, que lo que hacemos es apoyar o trabajar marcas desde la tipografía, entonces apoyando como otros estudios a ajustar o a trabajar en ciertos parámetros para poder tener un logotipo mejor hecho. Y nada, pues este es como el estudio donde nosotros estamos pues la mayor tiempo del día. Y pues nosotros como a esta mezcla de tipografía y branding pues le dimos como este concepto para pues poder vendernos y poder dar a conocer. Pues que lo llamamos Type Branding Studio y es eso, sí, es tipografía y marca. Bueno, acá hay algunos ejemplos como de parte de la fundidora, que es lo de la izquierda es como una fuente que hicimos y lo del lado derecho es una marca que se hizo también, si pueden ver, es solo tipografía. Entonces tratamos de que las marcas que hacemos estén enfocadas mucho en tipografía. El del lado izquierdo pues es una fuente que hicimos pensada como en los carteles de hip hop y de ahí pues salió como un resultado para poderla distribuir mediante nuestro sitio web. Esto es una marca de tatuaje que también pues lo abordamos desde la tipografía, generando pues este estilo de letra para darle como más fuerza a esa parte un poco rockera y como, no sé, como más... Igual, o sea, a pesar de querer mantener ese estilo como fuerte con esos ángulos de las letras, también como que le dimos la vuelta para que fuera un estudio de tatuaje como muy elegante en cierto sentido y como que la inspiración vino del estilo vienés y de los marcos del estilo vienés. Entonces como que tratamos de mezclar eso en las marcas siempre desde la tipografía. Bueno, y esto es otra tipografía que hicimos para una marca de ropa deportiva. Entonces pues nada, y la intención también era darle fuerza a la marca mediante las letras y fue pues el resultado de esa tipografía. Este es otro proyecto en el cual trabajamos, apoyamos a una agencia de publicidad desde la tipografía. En este caso era interpretar los números de la camiseta de la Selección Colombia y generar estas formas como más cuadradas para darle cierta identidad en las piezas y en todo lo que es redes sociales. Y como también intentar traer un poquito esa estética constructivista rusa y pues como era el mundial en Rusia, entonces ese fue como el brief tipográfico de ese proyecto y este fue el resultado que fue parte de la campaña de la selección. Y bueno, nada, o sea, acá ponemos algo de música, como que siempre tratamos de buscar inspiración en las cosas que nos gustan mucho para poder generar nuevas formas y como que siempre vamos atrás a mirar vainas que se hacían a mano, cosas que estaban compuestas de otra manera, de otra época que de pronto le ayudan a uno a formar ciertas bases para lograr cosas ahorita y traer a la actualidad. En este caso pues es una portada de discos de
de salsa más o menos de los 70, donde pues si vemos ahí como ciertos rasgos en las letras que en esa época pues estaban en auge, y ahora como que si vemos muchos estudios de diseño y eso están trabajando con este tipo de letras, que es lo que conocemos como contraste invertido, que pues tiene el contraste donde la mayoría de veces no está. No, ahí pues se ve un poco más en detalle, pero nada, esto es como parte de la inspiración del estudio como tal de nuestro trabajo. Y acá hay más imágenes como de la salsa como tal, pues de lo que nos gusta ver, y el resultado de esto fue el Revival Salsero. Que esto es un evento que hicimos, pues realmente lo que quisimos hacer fue como reunir un poco las cosas que nos gustaban y mostrárselas a la gente, y como que tratar de como armar parche, como comunicarnos con más gente que esté metida en el diseño. Y esta vez pues lo abordamos desde la salsa, que fue como un evento donde ubicábamos varios tipógrafos de diferentes partes del mundo y de Colombia, buscando como desde que la gente que está afuera se uniera como a hacer algo para mostrarle un poco más a la gente lo que era la tipografía. Entonces le dábamos una carátula de salsa como esta, y la gente lo que hacía era reinterpretar la palabra salsa, y eso se hizo pues un evento y como una exposición de todas estas piezas. Esta fue la reinterpretación de nosotros como para generar esa identidad del evento. Y pues si ven, pues sacamos las formas de las letras basándonos de un disco de la Fania. Estos son imágenes ya como del evento como tal. Ahí se muestran algunas colaboraciones, y de ese ejercicio que empezamos a hacer, en el momento que escribimos como el nombre del evento, dijimos ¿por qué no terminamos la fuente? Entonces nos pusimos a trabajar, y pues este es como el resultado ya de ese tipo de piezas que salen más de los gustos personales que en sí un cliente. Otra parte importante del estudio es que pues a pesar de que somos solo nosotros dos trabajando 100%, tratamos siempre de trabajar en equipo y colaborar con mucha más gente. En este caso pues es Federico, que es un amigo de nosotros que en este momento está haciendo un doctorado una investigación en Francia, pero pues es con alguien que estamos trabajando todo el tiempo. Ella es Fer Cosi, que es una argentina que también pues hemos trabajado como en varios proyectos y nos ha ayudado pues como a tratar de generar este tipo de eventos también. Estos son como resultados de los trabajos o proyectos que hacemos con estas personas. En este caso es Viti Bárbara, que es una fuente que quedó nominada a los Lab, al Festival de Diseño que se hace en Lima, y también acá hay como más ejemplos de esa fuente. Y mostramos como esta parte de la carpeta de nuestros archivos, es como queremos inculcarles o mostrarles de la manera en que nosotros trabajamos, que a veces uno no es tan ordenado con los archivos, pero en este proceso de diseño de tipografía colaborativo siempre pues hay que tener como muy en cuenta ciertos parámetros para no ir a borrar archivos o borrar cosas que otra persona ha hecho. Entonces como que siempre mostramos esto, tratando de explicarles la manera en que guardamos los archivos. Si se dan cuenta está como dividido por fecha y como por versiones, para que en el momento que estemos trabajando varios en una fuente no nos vayamos como a pisar archivos y este tipo de cosas. Entonces estamos en la segunda parte, que es el learning. Entonces aquí vamos a hablar un poquito más en profundidad de la tipografía y nos vamos a 1927. ¿Por qué vamos hasta allá? Pues por un personaje que se llama Paul Renner, que fue un diseñador, un tipógrafo alemán, que justamente fue el que diseñó Futura, que es la tipografía que usa Nike. Y pues en este proceso quisimos traer esto para que entendieran un poquito la historia también de algo que usa la marca. Y aunque Paul Renner no fue parte de la Bauhaus, sí compartió el pensamiento de lo que se llama la nueva tipografía, que era un poco más geométrica. Entonces,
pues Paul Renner comienza con ese trabajo como muy geométrico, como tratar de limpiar las formas de las letras hasta el punto de lo que ellos consideraban como lo más puro. Y pues parte de esto, aquí estamos viendo parte de los bocetos y del resultado al que iba llegando Paul Renner, y que finalmente pues terminó siendo una tipografía con muchísimos pesos. Aquí vemos desde Light hasta Bold. Y finalmente pues esta tipografía, acá pues vemos en detalle una de las letras y el set que especialmente usa la marca. Pero entonces en esta tipografía vemos cómo se aplica todo ese pensamiento moderno a hoy y que sigue siendo vigente. O sea, este es un póster de los 80 si no estoy mal, y este es uno muchísimo más reciente del 2000. Entonces vemos cómo a través de la marca se ha usado esta tipografía y se mantiene pues muy vigente, como muy actual. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un momento en la historia donde la tipografía, y mientras todo esto de la nueva tipografía pasaba en Alemania, al mismo tiempo estaba pasando el querer rescatar y el querer usar de nuevo la Fraktur o la Antiqua, que también llamamos, que pues justamente lo usó el gobierno nazi en ese periodo de guerra. Entonces esto lo traemos también aquí como en la parte de la historia, porque Paul Renner queda metido en ese cuento, porque a él lo echan de Alemania justamente por no querer seguir estos parámetros de tipografía ni pues del pensamiento nazi. Sin embargo, hacia el final de la guerra, la tipografía, el uso tipográfico de los nazis cambia de esa Fraktur a justamente Futura. Entonces, pues Futura termina estando manchada por varias décadas, porque finalmente el último uso que se le da a esa fuente es en toda la parte pues, de los documentos del gobierno, en la publicidad, y se comienza a entender que esta tipografía también fue parte de ese régimen. Y eso pasa, no es muy común que pase, pero a través de la historia ha pasado varias veces que una tipografía termina estando muy ligada a lo político. Y al final vemos otras marcas que ya hoy, después de mucho tiempo y después de este cambio de uso, pues muchas marcas que comienzan a usar Futura, y es una de las fuentes al lado del Helvética más usadas. Ahora vamos a hablar de la tipografía como un elemento modular. Aquí vemos, esto es de un artículo que se llama Understanding Modular Typography, que eso quiere decir como entendiendo la tipografía modular. Y Henderson habla de cómo la tipografía puede terminar construyéndose por segmentos. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede casi que como molecularmente separar la letra y después volverlos a unir como si tuvieran cargas positivas y negativas, y al unirse ciertos elementos formarían una letra. Esta es como su intención de llevar como hasta el mínimo la cantidad de elementos que puede tener una fuente, y esto va de la mano también con lo que pensaba Paul Renner. Aquí vemos más ejemplos de cómo él comienza a visualizar la relación ya de los elementos cuando se unen. Y por último tenemos casi que una tabla como una tabla de elementos de si para una A se necesitan dos segmentos de B y una de E, o para una B larga se necesita un segmento de I y dos segmentos de C. Y esto es como tratar de entender la lógica o tratar de ir muy a profundidad de lo que Henderson quería hacer con esta tipografía modular. Paul Renner también hizo algunos de esos ejercicios, y aquí vemos bocetos de cómo él comenzó a intentar formas diferentes a través de repetición de módulos, y vemos por ejemplo 4 tipos de A distintos usando los mismos módulos, o en el caso de la G también vemos 2 tipos de G, siempre intentando mantenerse muy fiel a los módulos. Sin embargo, esto sí, aunque muchos lo hayan intentado, es quizá un buen comienzo, pero siempre hay que meter un poco
o retocar bastante las formas para que sean mucho más entendibles y no queden tan geométricas. Sí, como que la geometría a la hora de diseñar una tipografía no es tan importante, o pues bueno, sí hay que tener como ciertos parámetros de geometrización, pero no es como que la tipografía siempre es más de lo que uno ve, como que las formas negativas es más importante a la hora de qué es lo que está armando la letra. Entonces sí es como muy importante entender que matemáticamente es muy difícil dibujar una letra, porque siempre el ojo es el que manda en este caso. Y pues que al final las letras vienen del trazo de la mano, y perder esa intención humana en algo tan geométrico pues siempre termina haciendo ver las formas muy raras. La tipografía también es un sistema, entonces ya vimos que la tipografía es modular, pero la tipografía también es un sistema. ¿Y por qué un sistema? Aquí les mostramos unos ejemplos. Por ejemplo, acá en las conchas vemos que todas son conchas y entendemos que todas son conchas a pesar de que todas las formas son distintas, pero hay ciertos parámetros que se repiten, como ciertas características, como las texturas, como el crecimiento casi fractal de las formas. Y en otro ejemplo vemos los artrópodos, que están igual divididos en categorías. Están los que tienen alas, están los que tienen 8 patas, están los que tienen 6 patas, pero al final todos son parte de una gran familia. ¿Eso qué quiere decir? Que en tipografía nosotros podemos tener una tipografía que en sí parezca una sola cosa, pero que dentro de esa tipografía hayan grupos y segmentos separados. Entonces por eso vemos que la B de burro, la D, la P y la Q son parte de esa pequeña familia, mientras que las diagonales como la B corta, la X, la W son parte de otra familia, pero al final son parte de un gran sistema. Y aquí vemos otro ejemplo que son los tubérculos, y vemos que todos los tubérculos de cierta forma comparten características aunque son distintos. Todos tienen la parte de las hojas en la sección de arriba de la planta, y pues el tubérculo, como sabemos, es una raíz, o sea, algo que crece más hacia abajo que hacia arriba. Entonces comienzan a compartir esos elementos a pesar de que todos son distintos, y eso pasa siempre en tipografía. Cada elemento, cada letra es algo puntual, algo único, pero que comienza a compartir secciones o características con otra letra de su sistema. Y por último tenemos que la tipografía también es variable, y esto hablamos de variable como una de las nuevas tecnologías que viene o que ya está funcionando dentro del sistema, dentro del dibujo tipográfico, y entendemos como variable cuando tenemos dos másters, dos extremos muy amplios, y con esa variabilidad podemos hacer el recorrido entre esos dos extremos y pararnos en cualquier segmento, dejar el slider ahí y utilizar esa forma que nos está botando el sistema. En este momento pues hicimos como ligar un poco el concepto de Go Bigger a esta variabilidad, o sea, desde la tipografía, cómo mostrar ese Go Bigger, ese agrandamiento de algo. Entonces, jugando con la variabilidad es como llegar de un máster, como decía Sebas, del máster 1 al máster 2. Entonces el máster 1 es como muy normal, y el máster 2 pues la idea es que se viera pues como muy agrandado. Entonces es poder jugar con este slider que se genera en los software de diseño cuando se instala o se pone una fuente variable. En el programa que más frecuentemente usamos los diseñadores, que es Illustrator, en la última versión ya viene con esta variabilidad incrustada en la ventana de caracteres. Entonces, en este botón que aparecen dos T's, al activar ese botón tenemos un slider en donde podemos jugar con ese porcentaje de ver en cuál de los dos extremos de la variabilidad tipográfica queremos pararnos. Para poder hacer una fuente tipográfica variable necesitamos los dos másteres, como ya habíamos visto antes, pero también aquí están señalados en verde los nodos o los puntos claves que tiene la fuente, y estos tienen que ser compatibles de un máster al otro, es decir, tiene que ser la misma cantidad de nodos
y la posición tiene que ser relativamente estable para que en el momento que se desplacen esos nodos se mantenga la forma, así se expanda, es decir, se mantenga la misma lógica, así se expanda, y esto es lo que nosotros le llamamos como la compatibilidad de la variación. Se dan de cuenta que es como en un plano cartesiano tener un nodo en tal posición X y Y moverla a otro X y cada uno de los nodos se comporta igual, como que va a tener un recorrido y dependiendo qué tan complicado sea ese recorrido, pues la variabilidad va a funcionar. Siempre y cuando el recorrido sea lineal, porque esto es como se mueve en una retícula, el recorrido no puede ser curvo, sino siempre lineal. Y la cosa se complica cuando tenemos segmentos curvos, porque no solo las anclas tienen que ser compatibles en esa variabilidad, en ese cambio de dirección que tiene, sino también los manejadores, que son estos que se ven en fucsia. Entonces, todo el dibujo tiene que ser compatible desde el detalle más mínimo, que sería el manejador, hasta el máximo, que sería hasta el espaciado. Entonces, tiene que desplazarse todo y tiene que ser compatible de principio a fin. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es crear una fuente tipográfica que ya vimos con lo que hablamos antes, que tiene que ser modular y que tiene que ser un sistema. Pero entonces, esta tipografía modular la vamos a crear a través de unos elementos que les vamos a entregar, que son como lo que veíamos de ese molecular type, es decir, esos segmentos de tipografía que ya están predeterminados por nosotros, pero que ustedes tendrían que explorar la forma. Sí, como un jueguito de Lego que es como tiene ciertas formas y empezar a construir, pues a dar la forma de la A, la forma de la B, teniendo en cuenta esos módulos que van a tener cada uno. Acá hay como un ejemplo o unos ejemplos de tipografías compuestas sobre esos módulos, que pues es como una línea o un círculo, un medio círculo, que ya más adelante lo vemos bien. Esto es lo que van a recibir ustedes. Tenemos el mismo segmento, pero también aplicamos el concepto de la variación y del go bigger y de ir un poco más grande. Entonces, estos segmentos se están expandiendo y van a recibir un archivo en Illustrator con esta retícula, en donde van a tener que ubicar esos segmentos y comenzar a jugar con esos segmentos para crear una letra. En este caso, pues como ejemplo pusimos esta R, pueden utilizar o un segmento de esa retícula o toda la retícula. O sea, en esa parte no hay ningún límite. Lo que sí es importante es que si van a usar los módulos, van a crecer los módulos, tiene que ser dentro de la retícula y mantener la proporción. Vamos a construir la caja alta, Mayúsculas, la caja baja, minúsculas. Los números, y cuando decimos otros son signos o diacríticos como signos de interrogación o diacríticos como tildes, es decir, que cambian el sonido de las letras. Y vamos a terminar con toda una tipografía que nosotros vamos a incrustar en el programa, en el software que nosotros usamos, para que después se pueda tipear y cada uno pueda hacer un ejercicio para estampar las camisetas que vamos a tener al final del taller. Entonces, ese es el DUI. Listo, entonces a trabajar y a sacar esto.